Y de todos los lugares que has volado en el mundo, güey, no sé dónde tanto has viajado, la verdad. ¿Cuál fue el de los más memorables que tienes y por qué? Esa es buena pregunta. Justo ahora en el verano estuve volando ahí en los Alpes, Sí en lo los vi. Julian Alps, en Eslovenia, estuve volando en Austria, Suiza, Italia, en esa zona de los Alpes. Ujú, ujú. Y creo que mi favorita, güey, fue eh, un vuelo que empezamos en Italia. Volamos hasta, bueno, es que, o sea, en Italia con la frontera con Austria. O sea, Ujú. tampoco así en Italia abajo. O sea, frontera de Austria e Italia, despegamos en el lado de Italia. Volamos en unos paisajes así preciosos con un montón de glaciares y llegamos al glaciar más alto de Austria. Wow. Volamos como por arriba del glaciar de Austria. Regresamos por Italia y luego volamos a otro glaciar acá. Pues no era el más alto, pero estaba precioso. O sea, un glaciar acá. Te paso unos videos, si quieres lo puedes poner acá mientras hablo, Me parece bien. Va, lo voy a para hacer. que vean más o menos de qué hablo. Este, a otro glaciar, y creo que estuvimos como 10 15 minutos encima del puro glaciar. Ujú. Y luego de regreso pasamos a las Dolomitas italianas y volamos ahí en las Dolomitas y ya aterrizamos en justo por donde pegamos. Pero la parte con la que me quedo es la de los glaciares. Una nunca la había hecho. Era la primera vez. Había volado a un lado de un glaciar, pero nunca había volado como hasta nunca había tenido la oportunidad de tener un buen día meteorológico para volar arriba de un glaciar y por tanto tiempo. Entonces, este día estaba perfecto. O sea, el clima tenía todas las condiciones soñadas, vaya, para hacer un vuelo de este tipo. Y dos, tenía la incertidumbre, de si las termas iban a ser violentas o no. Nunca había volado ahí, pues como que no sabía muy bien a dónde ir y como que sí me quería meter en la terma, pero pues como no conozco, no lo quería hacer. Y tuvimos la suerte de que había otro grupo de parapentistas y pues este güey se metieron y salieron. Y mi compa y yo dijimos, pues así como este güey se metieron y salieron, vamos a hacer lo mismito. Y nos metimos y volamos un rato y nos salimos. Eh, y esa sensación de haber entrado en los glaciares fue así increíble. Pues es como era el aire más calmado que existe. O sea, todo el vuelo era como turbulento. O sea, estás como, imagínate, estás yendo por un camino de bache, ¿no? O sea, todo el tiempo así, de Oh. que temblando un poco. Y luego las termas son un poco violentas a veces, especialmente si hay mucha diferencia de temperatura. Si hay montañas como muy empinadas, eso hace que haya más diferencia de temperatura en el suelo. Por lo tanto, hay más aire que se calienta todavía más. Y si se calienta todavía más, pues sube más rápido. Y si sube más rápido, es más turbulento. Entonces, todo el camino medio turbulento y se podría decir en términos generales que entre más alto subes, más turbulencia. O sea, entre más suba la terma, más turbulenta puede ser, porque pues hay ahí un fenómeno. Eh, y como los glaciares están altísimos, yo estaba de que, güey, esa madre seguro va a ser. O sea, a pesar de que es blanco, y el blanco es un color que, vaya, absorbe menos calor, la pura altura me tenía nervioso. Y en mi mente antes de entrar era como que, güey, pues seguramente va a estar turbulento. Y nada más entramos y era como pasar un cuchillo en mantequilla. Así, súper, súper suave, todo perfecto, muy homogéneo. O sea, casi, casi puedas soltar el parapente y relajarte. O sea, no tener tus manos en los frenos, no preocuparte de que si el peso está en el lugar correcto y todo eso. Y pues sí, esa fue creo que la experiencia de las más increíbles que he tenido. Justo esos momentos en los glaciares. Me gusta chingón, güey. Qué padre experiencia. Suena muy bonito. Y bueno, o sea, mirando hacia atrás, güey.
O sea, ¿consideras que valió la pena este giro? O sea, a dedicarte a esto. Sí, ¿Cambiarías algo, güey? Una. no, ¿sabes? Eso lo pienso a veces. ¿Sí? Diría, eso en el aire me pasa mucho. Justo ahora que te contaba de que, pues bueno, ahora que tengo casi 1000 horas, hay muchas cosas que están muy mecanizadas y ya no tengo que estar haciendo tantos cálculos mentales. Este, justo estoy volando y digo, mira, qué chingón que, o sea, como que puedo tomarme ese momento para reflexionar un poco o más que nada como para disfrutar un poco del paisaje. Este, y creo que es más bonito todavía cuando planeas una ruta y te Ujú. sale. O sea, de que dices, pues de aquí me voy a ir hasta allá y de allá le voy a dar para acá y de acá me voy a regresar para acá. Ok. Y justo cuando estás en los momentos de que te está saliendo el plan tal cual lo estabas planeando, creo que eso es los momentos más bonitos. Y justo en esos momentos, eso pienso. Ok. Decía, o sea, es como que, ¿has visto el meme ese que dice, para esto pago internet, ¿no? Justo en ese momento es como que para esto vuelo, o sea, como para tomar esta victoria de que mi plan está saliendo como lo quería y, y por la fortuna de poder haber pasado por todo este proceso para poder llevar a cabo el plan que quería y estar justo en este momento aquí. Sí, sí me pasa por la mente, bastante seguido, más últimamente. Ok, ok. ¿Y por qué más? Porque te digo que como lo tengo más, como hago menos cálculos al tener más como memoria muscular, pues tengo Ok, más tiempo, tengo más espacio en la cabeza ok, ok. para poder tomarme esos momentos. Y digo, son momentos muy específicos, ¿eh? Ujú, Porque ujú. de nueva cuenta, eh, yo diría que el 50% del tiempo por lo menos estás ocupado, estás pensando, estás buscando tu siguiente terma, estás haciendo cálculos, quieras o no, de que estás lo suficientemente alto o no, ya puedo hacer esta transición de esta montaña a la otra. Este, y luego los momentos en los que los momentos en los que te puedes, digamos, tomar una pausa Mm, son como momentos muy específicos. O sea, tienes que estar con mucha altura respecto al suelo, en una transición donde no haya termas, porque pues, las termas pueden ser turbulentas. Entonces, es mucho trabajo para estar en ese momento. No es como que despegas y ya llegas ahí. Te despegas, encuentras tu primera terma, subes, haces tu primer planeo. Por lo general, cuando despegas es temprano en la mañana, entonces las termas todavía no suben mucho porque pues apenas está calentando con el sol, o sea, las superficies que calentan los aires. Eh, entonces, yo diría que en promedio, esos momentos de los que hablo, los alcanzas cuando ya llevas como 2 horas de vuelo. sí, sí, sí. Y otra manera de pensarlo es 2 horas de trabajo. ¿No? 2 horas de vuelo, pero muy, muy bien trabajadas. Puedes ya tomar tu pausa y si quieres como llamarle una victoria o Ya, vaya, claro, claro, lo claro. que te nazca. Bien merecido.